Buenas tardes. Voy a hablar sobre variedades lingüísticas. La autora nos plantea que la lengua constituye un factor esencial para la determinación de la identidad cultural de un grupo humano. Posee un doble carácter, una función unificadora, tanto que relaciona solidariamente a los miembros del grupo que les habla, y un papel discriminador. El grupo, en cuanto tal, tiende a separarse de las comunidades que no hablan su lengua. Toda lengua, nos dice la autora, que es autosuficiente, en la medida que sirve plenamente a las necesidades internas de la cultura que expresa, tanto lengua de cultura desarrollada como el español, como una lengua de cultura primitiva como puede ser la de los jíbaros de Ecuador, que es el ejemplo que ella maneja. Las lenguas como estructuras monolíticas. Nos dice que una lengua histórica parece poseer una unidad monolítica y ella se presenta como una totalidad sin fisuras ni diferencias. El hablante no lingüista advierte que hay en un idioma esa diversidad. Corresponde a variantes más o menos incorrectas porque el idioma, entiende, es una identidad, es una entidad ideal que no acepta diferencias. Si esas diferencias existen, se supone que ocurren porque el modelo ideal se está realizando mal. El uruguayo medio, consciente que habla un español distinto al del español de la península, está convencido que habla mal por desviarse de un modelo que es el que cree el español. Esto es el verdadero o ideal, se toma ahí. Ningún hablante de una lengua histórica, dice la autora, posee toda la lengua. O sea, cada miembro posee apenas una parcela de la lengua, nunca la totalidad. El modo que cada individuo realiza su lengua se llama en lingüística idiolecto, que es el habla de un individuo particular. La diversificación lingüística puede provocar una ruptura en la comunicación entre individuos de una misma lengua, y aquí nos menciona el plano, por ejemplo, geográfico o el nivel sociocultural, y nos pone un ejemplo de dos uruguayas en Valparaíso, en Chile, que no se pueden comunicar cuando quieren ir a la playa y el gendarme los manda a la plaza por hay un error, o sea, en la pronunciación y no se entienden. La variación crea subsistemas dentro del sistema español general y la unidad que integra esos subsistemas es una totalidad que abarca todas las diferencias y las supera en una arquitectura multifacética. Los ejes de la diversificación lingüística. Frente a la diversificación de cada una de las grandes lenguas históricas, la sociolingüística ha propuesto diferentes criterios de categorización de las variaciones. El eje diacrónico hace referencia a el tiempo. El cambio lingüístico es un fenómeno que pasa casi inadvertido por las generaciones que lo viven. Tenemos la idea de usar una lengua que no se modifica en absoluto. La lingüística, en cambio, comprueba que todas las lenguas cambian gradual o incesantemente, a través de los siglos, sin que dejen de ser la misma lengua. Y aquí nos pone el ejemplo del poema del infante Arnaldos, que todos trabajamos en el liceo, y cómo diferentes palabras que cayeron en desuso hoy en día, pero que son parte del idioma español. La forma más antigua convive con la forma innovadora. Durante largos periodos, los hablantes de una lengua pueden alternar las formas arcaicas con las nuevas. Esta diversidad contribuye a mantener la vitalidad de una lengua. Algo sobre las lenguas muertas nos plantea la autora, que el latín, por ejemplo, que no ha muerto, ya que seguimos hablando latín, y nuestros idiomas son el resultado de la modificación del latín coloquial. Sin embargo, ordinariamente se considera el latín como una lengua muerta. Es cierto esto desde una perspectiva sociolingüística. Y después hace una cronología histórica. Ya no sirve a la interacción de ninguna comunidad activa el latín, pero nos habla de que en la antigüedad era, por ejemplo, en la Edad Media, nos dice que el latín pasó a ser parte de las personas que hacían un culto para las minorías, de letradas, clérigos y notarios, y que la demás población hablaba las lenguas romance. Con el humanismo es en el siglo XV que el latín vuelve a ser la lengua de la cultura, y hoy utilizamos algunos términos en latín, pero como lengua oficial no se habla entre nosotros, sino más bien los términos. El eje diatópico hace referencia al espacio. Las diferencias geográficas o dialectales entre los hispanohablantes, por ejemplo, ya pone ahí la situación en Madrid, un gallego, un andaluz, un catalán, sabe el madrileño cuál es cuál por el acento.
También uno sabe diferenciar entre la diferencia entre un español peninsular y un americano que habla español. Hay diferencias también entre un uruguayo y un chileno. Estas barreras idiomáticas hechas de vocabulario, sintaxis y acento que nos dificulta la comprensión. También nos dice que pasa en el Río de la Plata, por ejemplo, le decimos facturas a los bizcochos de un lado y del otro, pava, calderas, centavos, céntimos, etc. Lo que tiene que ver con los objetos de la vida diaria, diferencias diatópicas importantes. Por ejemplo, las amas de casa que se iban a trabajar a Venezuela, México o España, dice que tuvieron que asimilar nuevos términos para cosas de uso cotidiano. El eje diastrático hace referencia al nivel sociocultural. La lengua de una época determinada y de una misma zona geográfica experimenta otras formas de diversificación dentro de la comunidad. Una de ellas es la que aparece relacionada con los fenómenos de estratificación sociocultural. Y ahí la autora habla de un A, B y un C. El A sería el nivel elevado o formal, que perteneciente a los grupos sociales de alto nivel sociocultural. El B sería el corriente o coloquial de los grupos sociales medios, y el C sería el vulgar, perteneciente a los grupos sociales de escaso nivel sociocultural. Bien, diversificación y unidad. Estas formas de diversificación de la lengua en torno al eje diacrónico, diatópico y diastrático no afectan la parte nuclear del sistema de la lengua. Por eso se habla de variedades o de modos de diversificación de una misma lengua, no de otra lengua. Pone el ejemplo de la autora de Bernstein, de los jóvenes londinenses, que los estudiantes de familias de proletarios utilizan un código restringido por falta de opciones léxicas y sintácticas, pero los jóvenes de capas medias o altas son capaces de manejar códigos amplios y optan por un patrón lingüístico según la situación. Y este ejemplo, la autora nos dice que es válido para nuestra realidad uruguaya también. Después existe otro eje que se llama el eje diafásico, que es el eje de diferenciación y está en relación con los estilos de la lengua. Ejemplo, terminología, ¿no? Violenta colisión cuando se hace referencia a un accidente, amigos de lo ajeno es otro término. Después nos dice también que existe un estilo comercial a las formas de redactar o de escribir o de hablar, o un lenguaje forense también. Así que va por ahí el eje diafásico, que es puntual a determinados grupos de personas o áreas de, por ejemplo, área forense, área comercial, etc. Y después, por último, nos habla de una lengua común, que existe también un español común que resulta válido en todos los ámbitos. Por ejemplo, la palabra dormitorio nos dice que es válido tanto en Montevideo como en Barcelona como en la Ciudad de México. Y después, el más claro ejemplo de la lengua común lo podemos ver en el lenguaje periodístico de información general, el de la cátedra o el del ensayo. Son ejemplos del español común o general. Yo lo interpreté como que es el español neutro, que le llaman, que uno utiliza, a veces los actores de doblaje lo utilizan para poder también trabajar, que no lo dice acá como ejemplo, pero también lo incorporo. Bueno, por acá el horario.